Continuando con los temas de estática, hoy vamos a hablar sobre los centros de gravedad en dos dimensiones, ya que la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre cada cuerpo nos afecta y afecta a las estructuras. Así que podemos ver que el momento generado por el peso en el centro de gravedad, que está dado por las coordenadas x trazo y y trazo, va siendo igual al momento que genera cada pedacito de ese cuerpo cuyas coordenadas van siendo x y y. Es decir, que la sumatoria de los momentos en y van haciendo igual a x trazo por w, y esto va siendo igual a la sumatoria de x por el diferencial de w. Al igual que al momento de hacer sumatoria de momentos en x, van haciendo el y trazo multiplicado por w, lo cual va siendo igual a la sumatoria de y multiplicado por el delta de w, el cual se puede definir que el peso w va siendo igual a la integral de el diferencial de w, y que x por w va siendo igual a la integral de x por el diferencial de w, al igual que y trazo por w va siendo igual a la integral de y por el diferencial de w. Esto es utilizado cuando es una placa, pero si vamos a trabajar con alambres, vemos que el momento generado por el peso en el centro de gravedad pues va siendo igual a el momento generado por cada pequeña masa que se encuentra alrededor del alambre, el cual se puede definir como x trazo por a, lo cual es igual a la integral de x por el delta de área, y el y trazo por el área va siendo igual a la integral de y por el diferencial de área. Entonces, tanto la placa como el alambre se puede representar de forma bidimensional, en donde para la placa la sumatoria de momentos en y, el x trazo multiplicado por el área, debe ser igual a la sumatoria de x por cada diferencial de área, y la sumatoria de los momentos en x me va dando que y trazo multiplicado por el área debe ser igual a la sumatoria de y por el diferencial de área. Esto pasa igual para el alambre, pero en vez de área vamos a trabajar con la longitud, es decir, que para la sumatoria de momentos en y, el x trazo por la longitud va siendo igual a la sumatoria de x multiplicado por cada diferencial de longitud, y al momento de hacer la sumatoria de momentos en x, y trazo por la longitud va siendo igual a la sumatoria de y multiplicado por cada diferencial de longitud. Esta es tan solo la definición, es decir, el concepto. Sin embargo, para trabajarlo de una manera más práctica, ya tenemos esta tabla que es para los centroides de áreas comunes, es decir, que con esta tabla podemos sacar los centroides sin necesidad de integrar cada sección. Y de esta misma forma tenemos también los centroides de las formas comunes de líneas, que serían el semicircular, el cuarto de círculo y el arco de círculo. Entonces, de ahora en adelante vamos a trabajar únicamente con estas tablas. Sin embargo, no siempre vamos a tener secciones comunes, sino vamos a tener secciones las cuales están compuestas de varias secciones comunes juntas. Es decir, vamos a tener placas y alambres compuestos. Y para hablar de placas y alambres compuestos, lo voy a explicar mediante un sencillo ejemplo. En este ejemplo nos dice que para el área plana mostrada en la figura, tenemos que determinar los primeros momentos con respecto a los ejes x y la ubicación de su centroide. Entonces, teniendo esta figura, podemos darnos cuenta que está compuesta de 4 figuras más. La primera figura que vemos es un rectángulo, y este rectángulo tiene dimensiones de 80 por 120, el cual su centro de masa pues está en toda la mitad, y este centro de masa es de 60 en x y 40 en y. También está compuesto por un pequeño triángulo rectángulo, el cual su centro de masa está dado por una tercera parte de cada uno de los catetos, es decir, que como es 120 en x, pues su centro de masa va siendo 40 en x, y como su altura es de 60 milímetros,
pues su centro de masa va siendo de 20 milímetros, el cual es negativo porque está en el lado negativo de la Y. También está compuesto por un semicírculo donde el centro de masa con respecto a X está en todo el centro, o sea, en los 60 milímetros, pero en altura tenemos que calcularlo mediante las ecuaciones que acabamos de ver, el cual se calcula multiplicando 4 por el radio dividido entre 3 por pi, lo que nos da igual a 25,46 milímetros, y que si lo sumo con 80 me daría 105,46 milímetros. Como podemos ver, todas estas figuras las he sumado, pero tengo que restarle el círculo, que es el hueco que se genera en la figura, el cual este círculo tiene su centro de masa en 60 milímetros en X y 80 milímetros en Y. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es elaborar una tabla, en donde en la primera columna vamos a poner las figuras, las cuales van a ser rectángulo, triángulo, semicírculo y círculo. Lo segundo que vamos a hacer es, en la segunda columna vamos a poner el área, y esta área va a estar dada en milímetros cuadrados, donde vamos a calcular el área de cada una de las figuras. Es decir, en el rectángulo sería 120 por 80, lo que me da 9600. En el triángulo serían 120 por 60 dividido entre 2, lo que me da 3600. En el semicírculo sería pi por el radio al cuadrado, que es 60, dividido entre 2, lo que me da igual a 5654,86. Y en el círculo el área sería menos pi multiplicado por el radio, que es 40 al cuadrado, y esto me va dando igual a menos 5026,55. Es negativo, ya que siempre se debe restar este círculo. Entonces, ya teniendo esto, hacemos la sumatoria, y esto nos daría 13.828 milímetros cuadrados. Ahora vamos a anotar en la siguiente columna el X trazo, es decir, el centro de gravedad con respecto a X, el cual está dado en milímetros. Entonces, para el rectángulo, como vimos, es de 60 milímetros, para el triángulo es de 40, para el semicírculo es de 60 y para el círculo es también de 60. Luego, en la siguiente columna anotamos el Y trazo, que también es en milímetros, que como vemos, para la figura del rectángulo es de 40, para el triángulo es menos 20, para el semicírculo es de 105,46 y para el círculo es de 80 milímetros. Luego, en la siguiente columna vamos a anotar la multiplicación entre X trazo por A, lo cual eso me da en milímetros cúbicos. Al hacer la multiplicación de el rectángulo me daría 576.000. Luego la del triángulo me daría 144.000. Luego en la del semicírculo me daría 339.292. Luego en la del círculo me daría menos 301.593. Y ya hecho esto, vamos a hacer la sumatoria de estos cuatro números, el cual me daría 757.699. Y finalmente, en la última columna vamos a anotar el Y trazo multiplicado por el área, el cual da en milímetros cúbicos. Entonces para el rectángulo me daría 384.000. Luego para el triángulo me daría menos 72.000. Luego para el semicírculo me daría 596.362. Y luego para el círculo me daría menos 402.124. Ahora hacemos la sumatoria de la columna y nos daría 506.238. Ahora vamos a contestar la primera pregunta, que es los primeros momentos de área, donde los momentos de área es cada una de las sumatorias que acabamos de hacer. Es decir, Q en X va siendo igual a 757.699 milímetros cúbicos y Q en Y va siendo igual a 506.238 milímetros cúbicos, los cuales estos serían los momentos de el área. Luego, en el punto B, nos pide la ubicación del centroide. Y la ubicación del centroide con respecto a X pues va siendo igual a dividir el momento de área con respecto a X dividido entre el área,
lo cual esto me daría igual a los 757.699 milímetros cúbicos dividido entre 13.828 milímetros cuadrados, lo cual esto me da 54,8 milímetros. Luego el Y trazo, que es el centro de gravedad con respecto a Y, va siendo igual al momento de área con respecto a Y dividido entre el área, es decir, 506.238 milímetros cúbicos dividido entre 13.828 milímetros cuadrados, lo cual eso me va dando igual a 36,6 milímetros. Entonces, ya teniendo la ubicación del centroide, o sea las coordenadas, lo podemos dibujar de esta forma dentro de la figura y posteriormente ponerle sus coordenadas. Este mismo ejercicio se puede hacer más fácil al momento de trabajar una hoja de cálculo como Excel o en el caso que les voy a explicar en OnlyOffice. Ahora bien, ya después de haber hecho este ejemplo, vamos a pasar al siguiente ejemplo, el cual vemos una figura que está hecha a partir de un pedazo de alambre delgado y homogéneo. Nos pide determinar la ubicación de su centro de gravedad. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a hacer una tabla donde en la primera columna vamos a poner el segmento. En este caso tengo 3 segmentos, ya que son cada lado del triángulo, es decir, el segmento AB, el segmento BC y el segmento CA. Luego en la siguiente columna vamos a poner la longitud, y esta longitud está dada en pulgadas. Para el segmento AB es de 24 pulgadas, para el segmento BC, que es la hipotenusa, es de 26 pulgadas y para el segmento CA es de 10 pulgadas. Ahora se hace la sumatoria y nos daría 60 pulgadas la longitud de todo el alambre. Luego en la siguiente columna vamos a escribir lo que es el X trazo, el cual también está dado en pulgadas, donde el X trazo se ubica en toda la mitad de cada pedazo de alambre. Es decir, para AB está ubicada en esta parte, para BC en esta parte y para CA en esta parte. Es decir, que ubicando el eje XY en el origen de esta forma, el X trazo nos daría para AB 12, para BC 12 y para CA 0. Luego para Y trazo, que es en pulgadas, nos daría AB 0, BC 5 y el segmento CA 5. Ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es multiplicar X trazo por la longitud, lo cual esto me da en pulgadas cuadradas. Y para el segmento AB me daría 288, para el segmento BC me daría 312 y para el segmento CA me daría 0, el cual haciendo la sumatoria me daría 600. Luego en la última columna iría el Y trazo multiplicado por L, lo cual está dado por pulgadas cuadradas. Entonces para el segmento AB me daría 0, para el segmento BC me daría 130 y para el segmento CA me daría 50, lo cual haciendo la sumatoria me daría 180. Finalmente, para sacar el centroide total, primero con respecto a X sería igual a 600 pulgadas cuadradas dividido entre 60, lo cual me daría 10 pulgadas, y el Y trazo me daría igual a 180 pulgadas cuadradas dividido entre 60 pulgadas, lo cual me daría 3 pulgadas. Y de esta forma se resuelve estos ejercicios de centroides y centros de gravedad, el cual, como pueden ver, es muy sencillo. Y ya para finalizar, te voy a dejar este ejercicio para que lo intentes resolver y yo lo voy a resolver en el siguiente video.